¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, primer video de comienzo de semana, para comentarles una novedad, uno de los últimos disparates que ha sucedido a nivel de los organismos. Me refiero a la que va a enfrentar a Jojo Díaz con Javier Fortuna. El rival que al final le encontraron al Abejón, que no pudo enfrentar a Jorge Linares, que no pudo enfrentar a Luke Campbell, que no pudo enfrentar a Devin Haney y que por último no pudo enfrentar al campeón interino. Me refiero a Ryan García, que denunció problemas y decidió apartarse un tiempo del boxeo. El punto es que, y aquí está lo sorprendente, es que el CMB decidió en esa pelea entre Díaz y Fortuna colocar el título interino en juego del CMB de las 135 libras. Un título que, como ustedes saben, lo había puesto en juego cuando se enfrentaron Ryan García y Luke Campbell. Como Ryan García no está, lo obvio es que se lo quiten, porque en definitiva no tiene razón de ser ese título. Y podría darse el caso, hasta tendría un poco de sentido que se lo pusieran en la próxima pelea Fortuna, que hace rato está esperando por algún título. Sin embargo, ¿qué sucede aquí? Si hubiera ocurrido esto que estamos mencionando, que le quitan el título a García y lo llevan a la pelea de Fortuna, Fortuna iba a estar peleando por un título vacante. Y es la madre de todos los absurdos, la madre de todos los disparates que existe un título interino vacante. Y el CMB es consciente que puede prestarse a hacer el hazmerreír en caso de poner un título interino vacante. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? En el extenso comunicado que libró hoy el CMB, hacen un histórico de por qué merece pelear por un título el Abejón Fortuna, lo cual uno coincide. Pero cuando se refiere en el capítulo breve destinado a citar a Ryan García, explica de que él se apartó, que ellos lo apoyan y que van a estudiar su situación. O sea, implícitamente, sin decirlo, están alertando de que Ryan García sigue siendo campeón interino. O sea, en este momento ya no hay uno, hay dos cinturones interinos. Porque si lo quitan a García, tienen que declararlo vacante. Y eso ya no solo escapa a los estatutos del CMB, sino que es una situación totalmente que llama al meme y a la burla. En ese caso el CMB lo supo y realizó eso. Entonces, por esta semana, por unos cuantos días, vamos a tener un título interino vigente y otro vacante, y la semana próxima van a existir dos títulos interinos. Esa es la realidad de un CMB que, junto con la Asociación Mundial de Boxeo, no solo están creando un verdadero caos a nivel de los cinturones, sino que con esto de prestarse a las presiones de las promotoras, parece que perdieron el control de la administración de todos sus cinturones. Porque en definitiva los cinturones van y vienen en función de las necesidades. Ahí tenemos precisamente lo que está sucediendo con esta división ligero, y cuidado, en pocos días se va a enfrentar Lomachenko a Nakatani y es posible que esa pelea sea declarada también eliminatoria contra alguien. Porque eso es uno de los pedidos que ha hecho Top Rank. Está insistiendo, está poniendo presión para que en esa pelea haya algo en juego. Y seguramente va a ser declarada eliminatoria. Y esta pelea entre Fortuna y Jojo Díaz no solo va a tener en juego el título interino, el segundo título interino del CMB, sino que también va a ser eliminatoria, porque es obligatorio que el vencedor de esta pelea, según el CMB, enfrente al vencedor de Devin Haney contra Jorge Linares, que van a pelear por el título regular. Una verdadera locura lo que está sucediendo, pero no es solo el caso de los ligeros, porque también se da esta situación en los pesos welters, y esto tiene directa relación con la Asociación Mundial de Boxeo. Una Asociación Mundial de Boxeo que viene de sorprendernos recientemente cuando le permitió a Erislandy Lara pelear por un título regular que salió de la nada de los pesos medianos y lo convirtió en campeón mediano, y también sigue siendo campeón en 154, el cubano. O sea, se le dio valor a aquella pelea que terminó prácticamente al primer golpe de Lara. Se le dio valor precisamente porque había un título en juego, un título regular. O sea que fue presión de PBC. Pero el punto aquí pasa por lo que está sucediendo con el peso welter. Ahora en agosto se va a enfrentar Manny Pacquiao, que es el campeón en receso de la AMB del peso welter, contra Errol Spence. Ustedes recuerdan de que cuando lo pusieron en receso a Pacquiao, lo subieron a Yordenis Ugas
a supercampeón y subieron a Jamal James a campeón regular, que estaba como interino. El tema es que todavía en la clasificación de la AMB sigue figurando campeón en receso del peso welter Manny Pacquiao y sigue figurando Yordenis Ugas como supercampeón, cuando ya tenía que haber sido retirado, porque oficialmente al anunciar que regresa, Manny Pacquiao tendría que estar recuperando su título de supercampeón. Y aquí se da una situación de imposible definición, porque vean ustedes que si gana Manny Pacquiao va a ser supercampeón y seguramente existe la posibilidad de que tengan que dirimir en otra pelea con Yordenis Ugas. Es posible que lo hagan por esa razón, por las dudas, lo van a mantener de campeón, por las dudas de que gane Pacquiao, en ese caso lo van a hacer enfrentar a Ugas, para mantener todo allí dentro del establo de PBC. Ahora, en caso de que gane Errol Spence, también puede suceder lo mismo. Entonces vamos a definir cuál es el verdadero supercampeón y lo van a enfrentar a Ugas, porque esa pelea ya estaba pactada. En agosto se iban a enfrentar Ugas y Errol Spence. Por algún lado lograron convencer, vaya a saber con cuánta cantidad de millones, a Manny Pacquiao, y se les creó un problema interno a PBC, que es el que está ordenando cómo se mueven los cinturones en esa área por parte de la AMB. Entonces, esto que se ve en la clasificación, la única interpretación que yo le doy es que van a dejar dos supercampeones. Entonces el que gane va a ir contra Ugas y van a seguir. Yo pensaba que podía ser Manny Pacquiao contra precisamente Gervonta Davis, que es una posibilidad. Pero en caso de que Gervonta Davis pierda con Mario Barrios, tienen esa otra, digamos, un plan B. En ese plan B hacen enfrentar a los dos supercampeones para definir cuál es el supercampeón y sigue PBC peleándose entre sus boxeadores sin salirse de ese establo. Y mantienen allí secuestrados a los títulos y siguen viviendo precisamente a costa de esos cinturones, creando grandes eventos, buenas peleas, pero sin cruzarse con otras promotoras e impidiendo que otras promotoras vayan a pelear por esos cinturones. O sea, en resumen, en esto del peso welter de la AMB, hasta que no cambie, hasta que no den una información oficial, en lo que vamos a tener va a ser un supercampeón A y un supercampeón B. El A seguramente es Manny Pacquiao, el B evidentemente es Yordenis Ugas. Ojalá que esto cambie. Me da mucha pena por Ugas porque realmente se ganó su lugar y en definitiva él tenía que haber peleado ya por este título de supercampeón o en definitiva haberlo dejado regular y no subirlo y hacer ese manoseo que se hace con los monarcas, con los que están realmente son trabajadores del cuadrilátero y tienen que padecer este tipo de situaciones porque al final del día da para la burla. Por un lado preocupa, por otro lado da mucha pena y por el otro lado da risa. Porque lo que están haciendo con esto de que te doy mi cinturón, tráeme el otro, es una verdadera locura. Es una pena, ¿verdad? Pero esto sigue, o sea, esto no es solo en peso welter, en peso ligero. Se da la otra situación en los pesos pesados, donde insólitamente Andy Ruiz se enfrentó en su regreso a Chris Arreola en una eliminatoria de la AMB del peso pesado. Me entero después de que eso fue impuesto por PBC. Porque quería que tuviera algo que se viera esa pelea con otro tipo de valor agregado, ya que era casi un esparreo que se suponía que se iba a dar entre Andy Ruiz y Arreola, entonces le pusieron por allí una terminología de eliminatoria para que tuviera otro valor. El tema es que Andy Ruiz es ahora rival mandatorio de quien sea dentro de los pesos pesados de la AMB. Y aquí caemos en otro caos. Incluso un caos que se lo vamos a poner en un gráfico porque realmente es demasiado complejo. Como ustedes saben, en el peso pesado, Anthony Joshua es el único campeón real, el supercampeón. Pero después tenemos, o sea, debajo, ¿no?, a Trevor Bryan, que es el campeón regular. Tenemos a Manuel Charr, que es el campeón en receso. Tenemos a Robert Helenius, que es el campeón oro, el campeón gold. Por si esto fuera poco, ahora creo que es el 5 de junio, se van a enfrentar Daniel Dubois con Bogdan Dinu, el rumano. Esto va a ser el 5 de junio, efectivamente. Y allí va a estar en juego el título de campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo. O sea, la pregunta es, ¿por qué ya no pusieron el interino directo en la pelea de Ruiz? Y la otra pregunta es, ¿contra quién va a pelear Ruiz?
¿A quién le van a ofrecer? Le van a ofrecer a Char, que está en receso, pero es campeón también. Le van a ofrecer a Trevor Bryan, que es campeón regular. Con Joshua no va a pelear, evidentemente. Y si no, ¿contra quién va a ir? Contra Elenius, contra Daniel Dubois, que sería una muy buena pelea. Realmente Dubois, en caso que gane, obviamente, a Dinu, sería una muy buena pelea verlo contra Ruiz. O sea, por un campeonato interino. O sea, es de locos. Otra locura más en los pesos pesados. Pero a eso sumemos otro disparate más, que es el que sucede con esa división unilateral en ese mundo paralelo del CMB, que resolvieron crear, que es la división puente, que ya tiene su lista de clasificados. Y aquí viene lo curioso y lo que da también para el meme, ¿no? Porque el número 1 en esa clasificación es el colombiano Oscar Rivas. Si la división puente fuera una decisión de todos los organismos, hasta yo creo que está bien que Rivas sea el candidato, el primer candidato a pelear por un título, porque se lo puede haber ganado. Es un hombre, es un muy buen boxeador que ha hecho los méritos suficientes. Pero la división puente es como una división oculta, no es reconocida por nadie. No sabemos todavía si va a ir adelante, pero el CMB la tiene ya allí establecida. Y Oscar Rivas es el número 1. Y lo curioso de todo esto es que el número 2 es el belga Riyad Merhi. ¿Y cuál es lo curioso de esto? De que Riyad Merhi es el campeón crucero de la Asociación Mundial de Boxeo. O sea, está tomando de los cruceros y de todos lados, es como un rejuntado de nombres, y metió al campeón de la AMB. ¿Por qué lo metieron? No sé, pero es campeón regular de la AMB. Es el segundo campeón del peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo, y ellos lo pusieron para enfrentarlo, seguramente tendría que ser así, a Rivas por un campeonato de la división puente. ¿Alguien entiende? No, es imposible entenderlo. Eso sucede precisamente con esa nueva división paralela, en ese mundo artificial que cada tanto suele crear el CMB y que tiempo atrás le permitió crear la madre de todos los disparates, que fue el cinturón franquicia. Un cinturón franquicia que es inexplicable desde todo punto de vista. Porque vean ustedes, en este momento tenemos 3 campeones franquicia o luchadores o peleadores que tienen esa condición, franquicia. En ese caso, Canelo Álvarez sigue figurando como campeón de una división que ya abandonó y renunció, que es la división mediana. Él sigue siendo campeón eterno allí, figura como campeón franquicia, aunque seguramente nunca más va a pelear en esa división. Es más posible que suba a 175 que baje a 160. Porque en estos días el propio Eddie Hearn dijo que si Canelo sube a 175 barre la división. Señal clara de que está pensando, ir en una contradicción, en una incongruencia de palabras a lo que él prometió, que no iba a subir más, que no iba a ir más a 175. Por ahí se dan las condiciones y vuelve a pelear en 175 porque es un nuevo promotor, en este caso Eddie Hearn, o promotor socio, porque Canelo también lo es. Seguramente están pensando en ir a buscar algún rival oportuno en 175. Entonces no va a pelear más en 160. Pero para el CMB sigue siendo campeón y allí lo mantiene en su ranking como campeón franquicia. El caso de Teófimo López es terrible, porque es el verdadero y legítimo campeón ligero del CMB y no lo reconoce ningún organismo. Al punto que si ustedes van al ranking de la AMB, en el peso ligero reconocen a Devin Haney, no a Teófimo López. Y yo creo que en este caso, donde no hay ninguna duda, es que Teófimo es el campeón. El único campeón del Consejo Mundial de Boxeo, el único que merece serlo es Teófimo porque se lo ganó. Entonces que pongan a tantos campeones y a él no lo reconozcan, es un disparate, es una burla a la seriedad que merece este deporte. Y por último tenemos el caso de el Gallo Estrada, Juan Francisco Estrada, que lo terminan de nombrar campeón franquicia para poderle dar la posibilidad de ser campeón, que se lo deben, que hay presión de las promotoras asiáticas, a Zorro Bisay. Zorro Bisay va a enfrentar al Príncipe Cuadras y de allí va a salir el único campeón. Y el Gallo Estrada, con su condición de franquicia, pierde su condición de campeón. Esto es absurdo y es inexplicable, y realmente estos consejos se transforman en el verdadero hazmerreír estos organismos, porque están manejando una agenda que ya no es propia, que depende de las promotoras
Y como son tantas promotoras, todos los días tienen que complacer a una y a otra. Entonces, terminamos en esta locura. ¿Y esta locura qué es lo que puede dar? Y anótenlo por allí, porque quizás se da. Se van a enfrentar ahora en junio, ya quedan pocos días, quedan 2 semanas prácticamente, Floyd Mayweather en una exhibición y Logan Paul. Recuerden esto, es posible que en esa pelea haya algún título, así sea conmemorativo, del CMB, cruzándosela al vencedor de esa pelea. Y muchos se van a reír y van a decir, no, es imposible. Les digo que es posible porque con el CMB puede pasar cualquier cosa. Floyd Mayweather exigió ser parte de la galería de grandes figuras de los cinturones del CMB y el CMB accedió. Esto fue en enero de este año. Otro disparate, porque normalmente eso sucede muchos años después que los boxeadores dejan de tener actuaciones, es que aparece su nombre. Ahí están glorias, fundamentalmente recordamos, porque siempre lo vemos allí, a Muhammad Ali. Es una de las figuras que figura, creo que está, obviamente está el rostro del ya fallecido José Sulaimán, el extinto presidente y padre del actual presidente del CMB, y otras figuras del pasado están allí. O sea, lo de Mayweather fue un atrevimiento que le salió bien. Entonces, si le salió bien él, ustedes no duden de que en medio de sus locuras le exija al CMB que le consiga un cinturón porque quiere un cinturón y el CMB se lo va a dar. Porque Mayweather es una de las figuras de mayor influencia actual dentro de la promoción. Más allá de que se mantiene activo con estas exhibiciones, él como promotor está imponiendo su propia agenda. Lo está haciendo con Gervonta, lo está haciendo junto con PBC, pero está imponiendo su agenda. Y ustedes no duden que hay un cinturón de lo que sea en esa pelea contra Logan Paul. Por eso creo que es coherente el título de hoy, que es un poco agresivo, pero necesariamente los organismos, especialmente el CMB y la AMB, ya perdieron el control de sí mismos.